Bien, entonces voy a compartir la pantalla de una vez. Aquí tenemos, esta es la física 3. Vamos a comenzar. Ya nosotros terminamos con la parte del campo eléctrico. Recuérdense que di la ley de Coulomb y la parte del campo eléctrico. Recuerden que la del campo eléctrico todavía falta alguien por hacerlo, tiene hasta el lunes para hacerlo. Y las videoconferencias, como siempre, las guardo aquí, donde aquí están las dos videoconferencias. Luego, lo que vamos ahora es con la parte de la ley de Gauss. Ley de Gauss para el electromagnetismo, así es que se llama. ¿Ley de Gauss? Ley de Gauss para la electricidad. Entonces, la unidad 2 es la ley de Gauss. Eso es lo que vamos a trabajar. Okay. En la ley de Gauss, yo también tengo la practiquita ahí, que se va a cerrar el otro lunes. Pero en la ley de Gauss, lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver esto. ¿Dónde está? No, lo que vamos a ver es el flujo eléctrico. Flujo eléctrico. La ley de Gauss, vamos a ver lo que es el flujo eléctrico y la ley de Gauss para el electromagnetismo. Creo que hay una aplicación por ahí también. Entonces, primero, ¿qué es esto del flujo eléctrico? Esto es lo primero. Ok. El flujo eléctrico en realidad es estas líneas que ustedes ven ahí. Esas líneas que están ahí son las que se llaman líneas de flujo. O sea, aquí yo tengo unos ejercicios, pero no, ahora no. Voy a poner una aquí. ¿Qué ocurre? Que en un campo eléctrico, vamos a suponer, por aquí tengo una carga. Recuerden que una carga genera un campo eléctrico. Vamos a suponer que esa sea una carga positiva. Significa que las líneas salen. Esas líneas son las que generan, esas líneas son las que modelan el campo eléctrico, ¿Qué ocurre? Esas líneas pueden pasar por algún sitio. Vamos a suponer, yo tengo aquí una placa de un metal cualquiera, y estas líneas cruzan y atraviesan la placa. ¿Verdad? Y según el flujo, las mismas líneas que entran, o sea, la cantidad de líneas que entran son la misma cantidad de líneas que salen, igual que aquí. Aquí entran 1, 2, 3, 4, 5, 7 líneas. Significa que del otro lado de la placa también tienen que salir 7. Ese es el flujo eléctrico. Ahora, estas líneas entran uniforme. ¿Qué significa uniforme? Uniforme significa que entran derechitas, así, derechitas. ¿Verdad? Y las no uniformes son las que entran en curvas o algo así, no sé, uno puede decir así. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Hay una o varias cargas generando un campo y las líneas del campo eléctrico están pasando por esta placa. Entonces, ¿qué ocurre en esta placa? Que esta placa tiene una área, ¿verdad? Y también va a depender lo siguiente. Si la placa está totalmente perpendicular a la línea de flujo,
O sea, derechita, paradita, ¿verdad? Paradita. O sea, la placa está vertical y la línea de flujo está horizontal. Entonces, ahí se genera esta fórmula. Este símbolo que está aquí, que es medio raro, esto significa flujo. Este símbolo es de flujo. O sea, cuando ustedes vean este símbolo así, un cerito con una rayita así, como el símbolo de linterna verde, no sé si ustedes se acuerdan de eso, bueno, no, ustedes son muy jóvenes, ustedes no se acuerdan de eso. El simbolito de linterna verde y la E abajo, lo que significa, la E, recuerden que la E significa campo eléctrico. Entonces, esto significa línea de flujo de campo eléctrico. Esto es un símbolo que se ha hecho para eso. Entonces, esta fórmula, no, disculpen, no es esa. Es esta de aquí abajo, disculpen. Aquí. Esta. Y lo que indica es que se va a multiplicar el área de la placa, de esta, el área de la placa, el área de la placa, por el campo eléctrico que está generando ese flujo. Míralo ahí es que es lo que está diciendo. Y ahí está diciendo que el campo eléctrico es vectorial, y sí, porque las líneas son flechitas, son vectoriales. Y el área aquí no es que el área sea vectorial. Lo que está indicando es que el área está de una forma así y las líneas están así. Entonces, esto lo que indica es que cuando yo tenga mi placa totalmente vertical y las líneas de flujo horizontal, entonces se va a multiplicar el campo eléctrico por la área. Pero si yo tengo una placa como esta que están aquí, donde las placas están, ¿cómo yo puedo decir? Dobladas, ¿verdad? Vamos a suponer. Bueno, que no están totalmente vertical. Las líneas están horizontal, pero la placa está diagonal. Entonces, esto me va a generar esta fórmula. ¿Y por qué esa fórmula? Porque miren, ustedes ven esta línea que está aquí. Esta línea está simulando esta línea que está derechita. Esa línea que está derechita. Entonces, como esta línea no está paralela a las líneas de flujo, entonces yo no puedo utilizar esta fórmula. Porque aquí es que lo dice. Cuando yo paso una línea por el medio de mi placa, esas líneas y esas flechitas que están ahí tienen que ser paralelas para yo utilizar esta fórmula. Pero aquí yo lo que tengo es una línea que no está paralela a esa. Entonces, si esa línea yo la trato como un vector, ¿verdad? Y le saco el coseno del ángulo por esta línea, me va a dar este vector que está aquí abajo. O sea, una componente. Porque esto que está aquí, lo que me va a representar esa componente que está aquí abajo, ¿verdad? Esa componente que está ahí abajo. Y sería E por coseno del ángulo, ¿verdad? E, el valor de E por el coseno de la, no, el valor de A. El valor de A por el coseno del ángulo. Porque según esto, la A es vectorial. Y eso lo que indica es una componente. Eso sería como si fuera AX, ¿verdad? AX aquí abajo. Entonces, cuando ustedes vean la placa con ángulos, se tienen que utilizar esta formulita. Y cuando la placa no tiene, bueno, no tiene ángulo, no. Tiene un ángulo de 90, ¿verdad? Esto es un ángulo de 90. Entonces, se utiliza esta fórmula. Ya, eso es todo. Eso es facilito, facilito. Entonces, aquí abajo hay un ejemplo que no vamos a hacer porque yo tengo uno por ahí. Aquí abajo hay un ejemplo que está demasiado sencillo. Aquí dice,
calcula el flujo eléctrico a través del rectángulo mostrado en la figura 22.1, o sea, este. Este. 22.1A. Este. ¿Verdad? Dice, el rectángulo mide 10 centímetros por 20, o sea, 10 aquí arriba y 20 en los lados. ¿Verdad? Después dice, mientras el campo eléctrico es uniforme y vale 200 newton sobre Coulomb. ¿Verdad? Y después dice, y si el ángulo es 30 grados, este ángulo es 30. Entonces, ya sabemos que esta fórmula que hay que utilizar. Donde, aquí abajo lo dice, donde yo tengo que multiplicar el campo eléctrico, que es 200. La A viene siendo base por altura, o sea, 10 por 20, pero como aquí está en centímetros, lo tengo que poner en metros, míralo ahí lo ponen en metros. O sea que en vez de 10 centímetros sería 0.1 metro y aquí sería 0.2 metros. ¿Verdad? Que sería 0.1 por 0.2 metros. Y después, bueno, metro cuadrado, ¿verdad? Porque es un área. Y después coseno de 30. Entonces, todo esto multiplicado da 35 newton por metro cuadrado sobre Coulomb. O sea, así es que se mide, así es la unidad del flujo eléctrico. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Aquí, esta unidad que está aquí, mírenla ahí, Newton sobre C, y esta unidad que está aquí, mírenla ahí. O sea, esa es la unidad de flujo eléctrico. Es bien facilito. Yo creo que tengo un ejemplo por ahí para que ustedes lo vean. Son ejercicios fáciles. Eso es lo que tiene que ver con el flujo eléctrico. Aquí hay más. Aquí me explica el flujo ya en forma de integrales, pero el flujo es con esa fórmula que se utiliza. Porque cuando yo tengo un área que no es como estas figuritas que están aquí, sino son áreas que son deformadas, entonces se utiliza este integral. Pero como quiera, todas las líneas que cruzan por el área son las mismas que salen. Porque eso es para mantener un equilibrio. Es para mantener un equilibrio. Ahorita un ejemplo, ustedes lo van a ver. Ok, esto tiene que ver con el flujo. Ah, muy bien. Entonces, luego de la parte del flujo, que es bien fácil, tanto así que miren lo que dice Gauss. Gauss dice que en un área como esta, nosotros podemos sumar las cargas dentro. Y eso me va a dar el flujo también, el flujo de las cargas. Aquí. No de la línea del campo eléctrico, el flujo. Entonces, aquí está la formulita de Gauss. Esta es la formulita de Gauss que sale de esa integral. Y la primera, lo que tiene que ver es con la, ¿cómo que se llama esta? La cantidad de carga, déjame ver si es cantidad de carga. Carga encerrada, carga encerrada. Carga encerrada. O sea, la carga encerrada significa la suma de todas las cargas que ustedes vean ahí. Esa es la carga encerrada. Y esto que está aquí es la constante de permisibilidad del vacío, que es esta, la E0, que vale 8.85. Ya esto nosotros lo vimos en otra parte, esta carga. Entonces, este es un valor fijo y este va a ser la sumatoria de todas las cargas que estén en una superficie, porque esto es lo que se llama superficie de Gauss.
Lo que hace Gauss es que en un espacio donde hay un grupo de cargas, él lo encierra y dice que el flujo eléctrico, que el campo eléctrico va a depender, el campo eléctrico va a depender de la cantidad de carga que yo tenga dentro, de la sumatoria de carga que yo tengo dentro, entre la constante de permeabilidad. Esta constante que es fija. Entonces mide Newton por, bueno, yo lo tengo por ahí. Ahorita vamos con un ejemplo. Ok. Entonces, esto es lo que se llama, como les digo, esto es lo que se llama eh, un área gaussiana, ¿verdad? Lo que dije aquí, una superficie gaussiana. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que se llama también una integral de flujo. Esa bolita que está ahí es como si fuera esta de aquí arriba, pero de otra forma, ¿verdad? Esto es un símbolo diferente, pero esta es la que se llama integral de flujo. Esa es un símbolo que Gauss inventó para este mismo tema, para el asunto del flujo. Entonces, aquí, bueno, aquí me llega a una formulita que ya ustedes vieron de la ley de Coulomb. O sea, Gauss lo que hace es que generaliza la ley de Coulomb, la vuelve más amplia. ¿Tú ves? La ley de Coulomb es con relación a cargas puntuales, a cargas en un espacio. Lo que Gauss hace es que encierra esas cargas en una superficie y en esa superficie va midiendo el campo eléctrico, dependiendo de cuánta carga tenga. Entonces, eso es lo que hace Gauss. Es más amplia la ley. Entonces, aquí abajo, ustedes van a tener mucho, vamos a ver, ustedes van a ver mucho estas fórmulas, ¿verdad? Estas fórmulas que dan aquí. Estas son las de la ley de Coulomb que ya nosotros vimos en el primer tema. Y estas son las de Gauss, donde esta Q grande, representa la suma de todas las cargas. Ya la K representa una constante, que es esta, que está aquí. Recuerden esa K, esa constante K. Y aquí la E representa otra constante que también está aquí. Bien. Entonces, pero no vamos a trabajar con la integral. No vamos a trabajar con la integral. Vamos a trabajar directamente con fórmulas. Déjenme ver si veo más. Aquí hay unos ejemplos. Ok, aquí están las aplicaciones. Ok, está bien. Voy a ir entonces a la pizarrita. Voy a ir para atrás. Déjame ver si está primero o en la otra. No, esta primero. Vamos con esta. Vamos con esta. Miren lo que dice aquí. Aquí dice, un campo eléctrico E es paralelo al eje de un hemisferio hueco. O sea, una circunferencia. Una circunferencia, no, disculpen. Una esfera. Recuerden que la esfera es así, ¿verdad? Más o menos. Y el eje que cruza por el centro de la esfera, ¿verdad? Es el eje que cruza por el centro de la esfera es la referencia que yo tengo aquí. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Ahí lo que está diciendo es que yo tengo una mitad de una esfera. Una mitad. ¿Verdad? Y lo que me dice es, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie del hemisferio? O sea, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de esta parte de aquí? Porque recuerden que el área que nosotros tenemos que trabajar cuando hay flujo es el área perpendicular. Esta, el área perpendicular. Y ahí, ¿verdad? Tenemos el flujo igual a E por el área. Claro. Ok, entonces me dice, ok,
Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Yo tengo que saber cuál es el área que yo estoy buscando ahí. Y como esto que está aquí, si ustedes lo ponen de frente, se va a encontrar con un círculo. Significa que el área del círculo es pi por radio cuadrado. Así mismo lo pongo aquí. Y esto que está aquí, es la formulita que salió para yo encontrar el flujo. E por pi por radio cuadrado. ¿Verdad? Ahora, aquí no me dan valores. Lo que pasa es que hay una figura más para arriba que tiene estos valores. Entonces yo le voy a dar los valores. Voy a suponer que el campo eléctrico es de 100 newton sobre C, ¿verdad? Y el radio, vamos a suponer, es 0.2 metros. Entonces yo lo que tengo que sustituir 100 newton sobre C por pi por el radio. Y eso me va a dar el flujo, ¿verdad? Déjame ver si lo calculo. Okay, aquí. Entonces, punto 2 por punto 2 por 3.14 por 100 me da 12.56. Y eso es newton por metro cuadrado entre C. Eso es que me da el flujo. Ahora bien, si a mí me piden que busque esto, ¿cuál es el resultado si las líneas ahora cruzan perpendicular al eje? O sea, ¿cuál es el resultado si las líneas cruzan así? Miren. Así. Entonces, le voy a decir, esta es la A, le voy a decir que el resultado será 0. Y le voy a decir por qué ahora. Le voy a decir por qué. Miren qué ocurre. Si yo tengo un cubo, suponemos, tengo un cubo. Y por mi cubo, vamos a suponer así, cruzan línea de campo eléctrico. Vamos a suponer que cruzan por aquí y salen por la otra cara. Suponemos, ¿verdad? Salen por esta cara que está ahí. Entonces, primero, por esta cara están entrando las líneas. La voy a marcar. Por esta cara están entrando las líneas. Y por la cara de atrás están saliendo. Si yo saco el flujo en esta cara, donde la línea están entrando, y te saco el flujo en donde la línea están saliendo, esos dos flujos me van a dar lo mismo, pero va a haber uno negativo y uno positivo. Significa que en esta cara y en la otra, el flujo va a ser 0, porque los dos flujos se van a anular. Pero si yo solamente saco el flujo en una cara, el flujo me va a dar un número. Pero si yo lo saco en el cuadro, en el cubo entero, el flujo me va a dar 0.
También hay otra cosa. Si yo quiero sacar el flujo en esta cara, me va a dar 0, porque las líneas no pueden ir paralela al área. ¿Se acuerdan ahorita con la placa? Ahí yo puedo sacar el flujo, porque la placa está vertical y el flujo está horizontal. Pero si yo la placa la pongo ahora sí, horizontal, entonces ahí va a ser 0, porque el flujo no va a cruzar dentro de la placa, lo que va a hacer es que le va a pasar por arriba la placa y no va a entrar. Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que en esta partecita de aquí, las líneas están entrando, pero en esta partecita de aquí, las líneas están saliendo. Entonces, como aquí me está pidiendo que busque el flujo cuando las líneas cruzan vertical, entonces yo tengo que buscar el flujo en toda esta área que está ahí, en toda esta. Entonces hay una parte donde el flujo va a ser positivo y va a haber una parte donde el flujo va a ser negativo. Y entonces aquí el flujo se va a hacer 0. Ahora, ¿por qué aquí me dice, por qué aquí el flujo no se hace 0? Porque me están pidiendo el flujo en esta área. No me lo están pidiendo aquí atrás. Me lo están pidiendo en esta área. Ahora, si fuera en un cilindro, donde me dicen, busca el flujo que cruza ese cilindro, ¿qué va a ocurrir? Que se va a hacer 0, porque esta área de aquí es igual que esta que está aquí. Se hace 0. ¿Vieron? Entonces, ahí es que nosotros sabemos cuándo el flujo va a ser positivo, cuando las líneas están entrando. Cuando las líneas están saliendo, el flujo va a ser negativo. Y cuando yo tengo un área cerrada donde el flujo está entrando y saliendo, entonces el flujo ahí se va a mantener 0. Porque así mismo como entran, así mismo van a salir. ¿Ves? Entonces ahí es que nosotros podemos ver el asunto del flujo del campo eléctrico. Bien. ¿Qué ocurre? Que una anécdota muy, muy interesante. Yo creo que fue en la Segunda Guerra Mundial. Creo que la Segunda Guerra Mundial estaba Japón, me imagino. ¿O era la primera? No, yo creo que era la primera. Bueno, yo creo que fue la primera. Sí, yo creo que en la Guerra Mundial donde estaba Japón, sí fue la primera. La de la Alemania fue la segunda. En la Primera Guerra Mundial cuando estaba Japón, los japoneses, ¿qué ocurre con los aliados, que eran los americanos y un grupo de aliados? Ellos tiraban líneas en el campo de concentración de un lado a otro. Y esas líneas eran líneas que eran cables para comunicación, de comunicarse de un lado a otro. ¿Y qué hacían los japoneses? Los japoneses conectaban algo, no sé qué aparatico era, y ese aparatico lo que hacía era que leía las claves que ellos se mandaban. Y este aparatico lo que hacía era que leía el campo eléctrico. El campo eléctrico leía ese aparato, a esas líneas. Entonces, ¿qué hicieron los americanos? Los americanos se inventaron el cable coaxial. Ustedes los de informática saben de eso. Coaxial, yo creo que así que se escribe. El cable coaxial, si ustedes lo han destapado, tiene como una telita por arriba, una telita como de aluminio, no sé qué, una telita que ustedes lo abren, el cable, y tiene alrededor, por aquí alrededor, como una telita, y si ustedes lo abren entero, se van a encontrar una mallita, es una malla que tiene, es el cable coaxial. Entonces los americanos lo que hicieron fue que se inventaron el cable coaxial, y esa mallita que está ahí, lo que hacía era que anulaba volvía a cero el campo eléctrico. Entonces, ¿qué hacían los japoneses? Que cuando se conectaban esos cables, no podían leer los códigos que mandaban por aquí, porque esa mallita que está ahí, lo que hacía era que anulaba el campo eléctrico. Lo que hacía era esto, miren, mantenía las líneas derechitas, que no se salían, porque en los otros cables que tenían los americanos, las líneas eran uniformes.
Entonces el cable coaxial lo que hacía era que esas líneas se volvían uniformes. Esta era no uniforme, esta eran uniformes. Entonces de esa forma los japoneses no podían leer lo que hacían los americanos. Los americanos malo aliados, ¿verdad? Entonces esto fue por Gauss. O sea, por la teoría, por la ley de Gauss fue que ellos pudieron inventar este cable. Y me imagino que también por la ley de Gauss era que los japoneses se robaban las comunicaciones de los americanos, ¿verdad? Ok, seguimos, porque si no, nos atrasamos. Esta es la ley de Gauss. Lo que vimos ahora eran flujos del campo eléctrico, pero estas son la ley de Gauss. Entonces, aquí lo que me dice es dos objetos QA1, O1 y O2, míralo aquí, tienen estas cargas, tienen estos valores y están en el área A1. Este es el área A1, todo esto. Después dice, y un tercer objeto O3 que no tiene nada, o sea, no tiene, miren, ahí neutro, no tiene carga, está en el área A2, pero claro, pertenece a A1 también, pero está en A2. Dice, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie A1 que encierra a los tres objetos? O sea, en A1 yo tengo O1, O2 y O3. Y según Gauss, en una superficie como esta, las cargas se tienen que sumar. ¿Verdad? La primera vale 1 microcoulomb, la otra vale menos 2 microcoulomb y la otra no vale nada, ni siquiera lo voy a poner. Esta no vale nada. O sea que esto daría menos 1 microcoulomb. O sea, el total de las cargas que adentro en A1 vale menos 1 microcoulomb. ¿Verdad? Ahora, para yo calcular el flujo, es esto que tengo que utilizar. Yo tengo el flujo en A1, ¿verdad? Eso sería Q entre E. Mírenlo aquí, el valor de E. Este es el valor de E. Entonces, esto sería menos 1 microcoulomb. Bueno, en micro es por 10 a la menos 6, ¿verdad? Entre 8.85 por 10 a la menos 12, bla, bla, bla. Okay. Entonces, si yo elimino una C con una C, ¿verdad? Y esto que está aquí abajo sube, me va a dar Newton por metro cuadrado entre C, que eso es el valor del flujo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo de ahorita? Entonces, ahora yo voy a dividir esto que está aquí. Bueno, esto yo lo voy a transformar en 0.0. Bueno, en menos 0.00001. Sí, hasta ahí. Entonces lo voy a dividir entre el numerito. Bueno, lo que pasa es que el numerito de abajo también es pequeñito. Déjenme mejor no dividirlo. Voy a dividir 1 entre 8.85 y lo otro lo voy a restar. Entonces, 1 entre 8.85 me da 0.11. Y aquí resto el menos 6 menos 12. Quedaría 6 positivo por 10 a la 6. Y ahí tengo, ¿verdad? Mi flujo. Si quiero volverlo más grande, ¿verdad? Esto sería, aquí hay 6 espacios. Sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, me faltó, me quitó, tengo que quitar un 0. Aquí sería 110.000 newton por metro cuadrado entre C. Eso es lo que da el flujo. Menos, escúcheme, menos. Porque aquí está negativo. Ahora, ¿qué significa eso de menos? Lo que significa eso es que las líneas están saliendo
¿Por qué están saliendo? Porque miren lo que ocurre. Miren lo que ocurre. Aquí, en el positivo, están saliendo líneas. ¿Verdad? Y aquí en el negativo, no, en el positivo están entrando, disculpen. Espérense. Porque los negativos son las que salen. Disculpen. Aquí están entrando. Y aquí están saliendo. Porque la negativa es la que se mueve. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí salen más líneas de las que entran por el positivo. Entonces, como en el positivo entran menos que en el negativo, ¿por qué? Porque el campo eléctrico depende de la cantidad de carga. La cantidad de carga es la que me genera el campo eléctrico. Mientras más grande la carga, más campo eléctrico hay. Entonces, como aquí salen más de la que entran, entonces ese negativo lo que me indica es que el flujo en realidad lo que está es saliendo. Entonces, eso es lo que significa ese negativo que está ahí. Ahora, si tuviera más positiva que negativa, entonces, entonces esto sería positivo, esto aquí. Y si las mismas están entrando que saliendo, ¿qué me va a dar aquí? Aquí me va a dar 0. Y por eso el flujo es 0. Porque las mismas que entran y las mismas que salen me anulan el flujo. ¿Verdad? Ahí ya no podemos ver eso. Ahora después dice, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de A2? O sea, el flujo eléctrico aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es ese? ¿Le digo cuánto es? 0. Porque esta carga no tiene nada. No tiene valor. Y si no, bueno, no tiene valor, no vale nada, ¿verdad? No vale nada. Entonces, si no vale nada, significa que no hay ningún campo eléctrico por aquí. Y significa que no va a haber flujo. Entonces, por eso es 0. Bien, es facilito. Eso es la ley de Gauss. Es bien facilita. Y aquí arriba tenemos un ejercicio igualito que el que nosotros vimos. Aquí dice, el campo eléctrico total de una caja cúbica de 28 centímetros de lado es 1. ¿Cuál es la carga encerrada dentro de la caja? Ok. Entonces, el flujo eléctrico de la caja cúbica de 28 es este, el flujo eléctrico. Esto es esto. 1.84 por 10 a la 3 newton por metro cuadrado. ¿Verdad? Y dice, bueno, la caja cúbica de 28 centímetros, área igual a radio al cuadrado. ¿Se acuerdan que, bueno, lado, el lado, no es radio, el lado. ¿Se acuerdan que el cubo es lado al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería, si esto lo transformamos en metro, sería 0.28 metros. Entonces aquí en el área tiene que ser 0.28 metros al cuadrado. Bueno, voy a calcular. Entonces aquí me dice, un segundito, aquí me está diciendo 0.28 por 0.28. Eso da 0.8. O sea que esto sería área igual a 0.8, 0.8 metro cuadrado. Entonces me dice, ¿cuál es la carga encerrada? Ya sabemos que, míralo aquí, la formulita. Entonces, la carga va a ser igual, la carga va a ser igual, la E la paso para allá, al flujo por la E. Bueno, el área no la necesito. Entonces aquí multiplico 1.84 y a la 3
por el 8.85 por 10 a la menos 12. Y eso me tiene que dar la carga. ¿Verdad? Vamos a ver. 1.84 por 8.85 me da 16. Entonces, déjame borrar esto. Entonces, aquí sería 16.3 por 10 a que esto se suma con esto y me da menos 9. Y aquí, y si multiplico, esta n se va con esta n, esta m se va con la m, y la c, es que aquí es c cuadrado. Aquí es c cuadrado. Y una c se va con una c. La c de aquí abajo se va con una c de aquí. Y ahí me da Coulomb. Mírenlo ahí. Ahí tenemos el valor de la carga. ¿Vieron? Es bien fácil. Eso de la ley de Gauss, mientras no sean el sitio más complicado de ahí está bien. A ver, pregunta. Que estoy viendo aquí. O sea, ya hay tanto ahí. Y además, es como va buscando la lógica en sí. Ajá. Ese tipo de ejercicios son de los que uno tiene que prestar atención bien. Sí, porque son de los ejercicios que son más lógicos que prácticos. Claro. Y además, lo bueno de esto es que la misma teoría que ustedes van a ver en la plataforma, tiene, esta teoría que está aquí, tiene algunos ejemplos y algunos videos allá adentro que les voy a explicar esa parte, que tiene que ver con el flujo, la ley de Gauss y unas cuantas aplicaciones que hay de la ley de Gauss. Quizá la teoría, un ejemplo, uno la vea, pero ya de que lo de ejercicio en sí, uno después, o sea, como los muchachos dijeron que van a ver ya lo que era la clase, uno se guarda. Eso en caso de que uno no entienda algo, se le vaya algo a uno en ese momento, uno revisa de nuevo la clase y uno se pone a verla así. Perfecto, sí. Ok, entonces, ¿estamos claros ahí entonces? Ajá. Muy bien, déjame. El caso de Wilfredo, ¿se le explicaron, verdad? ¿Qué pasó con Wilfredo?